Para los hermanos que están llegando, la lectura la vamos a hacer en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Veo que hay algunos hermanitos que están buscando la cita, entonces vamos a darles tiempo, que es en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos del 1 al 5. Dice: que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirma y guarda del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Les invito a colocarse en pie, de pie. Vamos a darle gracias al Señor porque nos estamos mirando nuevamente hoy, porque el Señor nos dio la oportunidad de levantarnos, de ver un nuevo día. Hay muchas personas que no tienen esta oportunidad porque están en una cama, por diferentes motivos, pero nosotros tenemos la gran oportunidad y esa bendición de estar en el día de hoy aquí. Por eso vamos a darle gracias al Señor. Amado y buen Dios Jesús, te glorificamos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Padre, porque estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, creyendo en tu palabra, Señor, que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, allí estás tú, y sabemos que en esta mañana, Señor, tú estás en medio nuestro, Padre. Y también, Señor, queremos, Jesús, que seas tú, Señor, que nos guíes, Padre, para que este servicio rendido a ti, oh Dios, sea grato ante tu presencia, Señor, para que seas tú recibiendo, Señor, toda alabanza, toda gloria y toda honra, oh Jesús. Gracias te damos, amado Señor. Padre, y que todo lo que vayamos a hacer, Señor, también seas tú preparando nuestros corazones, preparando nuestro ser, Señor, nuestras mentes, Señor, para recibir, Señor, también lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Padre Celestial. Muchas gracias te damos, Señor, y todo lo dejamos bajo la unción tuya, Señor, bajo tu dominio, Señor, bajo tu dirección, Jesús. Amén, oh Dios, y amén, Señor. Vamos a adorar al Señor. Preparemos nuestros corazones para rendirles alabanza al Señor. Amén. Que dice la palabra: alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gracias a Dios por cada día que nos da, que podemos despertar, podemos ver la luz del nuevo día.
porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Una vez más, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame, por tus sendas de justicia guíame, por tus sendas de justicia guíame. Dile, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Una vez más, dile, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Una vez más, iglesia, díselo, Dios ha sido bueno. Dile, Dios ha sido bueno, y Dios ha sido bueno. Bueno
Amén, porque Él ha sido bueno. Cuánto estamos agradecidos del Señor porque hemos visto esa fidelidad y porque Él es bueno para con nosotros. Amén. Bueno, agradecemos al Señor por esa fidelidad. Con nosotros en esta mañana va a estar haciendo el tiempo de orando con la palabra nuestra hermana Nilsa Arroyo. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga de manera especial. Vamos a darle continuidad a la lectura. Hoy nos corresponde el capítulo 8 del libro de Esther. Y les invito a que me acompañen allí en la lectura. Tiene por título Decreto de Asuero a favor de los judíos. Dice la palabra de Dios: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo yo podré ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes, los príncipes de las provincias que habían desde India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedente de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en toda la provincia del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino.
Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandato del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Dios bendiga su palabra. Interesante lo que sucede aquí, ¿verdad? Vemos entonces que él cambia, hay un giro en la historia en cuestión de nada, aunque en el capítulo 7 encontrábamos que Amán había sido ahorcado, pero había una sentencia que tenía vida, en un decreto que estaba vivo, y era en contra de la vida del pueblo, de los judíos, contra sus bienes, contra todo lo que tenían. Pero vemos algo interesante, que aquí la reina Esther se acerca por segunda vez al rey y expresa si ella ha hallado gracia delante de sus ojos. Vemos cómo el Señor también aquí pone en gracia a esta mujer para salvación de un pueblo que estaba, sucumbido a la muerte. Y ustedes saben que un decreto de un rey no se puede revocar. Sin embargo, él extendió y le dio la autoridad y le dio la facultad al pueblo judío para que ya la situación fuera totalmente diferente. Entonces vemos aquí que Dios hace justicia a un pueblo, y Él hace esa justicia porque el pueblo se mantuvo como justo. Cuando somos justos, recibimos la justicia de Dios, pero no solamente la justicia, sino que la restitución. Dios restituye el pueblo de los judíos y la situación cambia. Entonces la historia hace un giro extraordinario. Nuestro Dios, aunque no lo nombra aquí el texto, vemos que Dios hace cosas extraordinarias en nuestra vida. Nosotros, antes de no conocer al Señor, quizás nuestra historia también estaba así. Había un veredicto de muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su infinito amor y su misericordia, se entregó por nosotros, y hoy nosotros tenemos vida gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Y ese veredicto que nosotros teníamos también dio un giro, y hoy estamos vestidos de gloria, de honor, de honra. Dios nos ha honrado cuando quizás no valíamos nada, no teníamos un valor, pero hoy tenemos un valor significativo porque Dios nos ha dado ese valor inmerecible, gracias a su gracia. Entonces, ¿qué tal si nos colocamos de pie y le decimos al Señor gracias porque fijaste tus ojos en cada uno de nosotros? Y hoy podemos decir que tenemos esa vida y debemos seguir cultivando, cuidando de nuestra vida, así como el pueblo se mantuvo justo, nosotros poder mantenernos justos delante de Él, porque si queremos que Él nos haga justicia y nos restituya, depende de nosotros. Amén. Amado Padre que estás en el cielo, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria porque eres grande, eres merecedor de toda honra, de toda gloria. Gracias, Señor, porque eres tú el que haces cosas extraordinarias en nuestra vida. Eres el que cambia, Señor, el veredicto de muerte por un veredicto de vida y de vida eterna, Señor. Gracias porque tú pagaste el precio para que hoy nosotros podamos disfrutar de la vida, Señor. Ayúdanos a mantener y a cuidar, Señor, ese regalo que tú nos has dado, el regalo de la salvación, oh Dios, que podamos cuidar, Señor, esa salvación tan grande que tú has dado a tu pueblo, Señor, porque hoy, Señor, reconocemos que hoy somos lo que somos gracias a tu amor y tu misericordia, gracias a tu fidelidad, Señor. Gracias porque a través de esta historia, Señor, podemos aprender y reconocer
reconocer que eres tú, Señor, el que tienes los planes para tu pueblo y que tú conviertes, Señor, un plan que estaba establecido para muerte a un plan de vida y de vida eterna, Señor. Gracias, por eso te amamos y te bendecimos y rogamos que nos mantengamos, Señor, firmes, sin fluctuar, Señor, y obedeciendo tus mandamientos y guardando tu palabra, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por amarnos de manera, Señor, tan grande y poderosa, Señor. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Y hoy, Señor, queremos decirte que por ti somos felices, Señor. Gracias. Gracias porque cambiaste todo, Señor, a nuestro favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse, ponerse bien cómodo. Con nosotros el pastor José Luis en esta mañana, quien nos va a dar la bienvenida e informaciones. Y podemos mirar, ¿cierto?, qué interesante recordar que interceder ante la presencia del Señor, le tocamos el corazón a Dios y Él cambia las circunstancias. Cierto que sí, muchas veces la experiencia la hemos tenido en nuestras vidas y bajo el conocimiento de la palabra. El pastor José viene un poquito lento, ya sabemos, pero vamos a recibirle con un aplauso, dándole gracias al Señor porque en esta mañana amada iglesia, buenos días. Deseo que el Señor les bendiga en gran manera, amados. Y deseo siempre que el amor del Señor sobreabunde en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Sean todos, amados hermanos, bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a nuestra escuela dominical, un espacio que Dios nos da para adorarle, para bendecir su nombre. Le damos gracias a Él porque se trata de Él el que permite que estemos en este lugar de manera cómoda, un buen clima. Todo se trata del Señor, de lo que Él desea para nosotros. Si usted está de acuerdo conmigo, yo le voy a pedir que usted se ponga de pie un momento. Y quiero que por favor usted aplauda la gloria de Dios. Por ella estamos aquí. Él todo lo permite para su gloria. A Él sea toda la gloria. Quiero también pedirle que usted allí, estando de pie, gloria al Señor, salude al hermano que tiene allá al lado, a su lado izquierdo, a su lado derecho, detrás. Salude y bendiga a las personas que están allí, dele un abrazo, dile bienvenido, bendícele, dile que se trata de Dios, dile, se trata de Dios. Se trata de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pueden sentarse, amados. Son bienvenidos, sobre todo y de manera especial, aquellas personas que nos puedan estar visitando. La Iglesia Libertadora abre para ustedes un espacio en el cual podemos atenderles, llevarles un estudio directamente hasta su hogar de manera gratuita. Y a través de ese estudio podemos hablarle un poco acerca de lo que Dios desea hacer en su vida, el propósito de Dios para su vida. En esta semana
Amados, tenemos los servicios que comúnmente desarrollamos. El día martes, recuérdenme, el día martes que tenemos nuestro estudio bíblico y de oración. Martes 7 de la noche, el espacio que abre el Señor para crecer en el fundamento, para que la iglesia crezca en el fundamento de la palabra de Dios. Así que cordialmente invitado, no falte este martes 7 de la noche. El día miércoles vamos a recibir seguramente una diapositiva con la cual vamos a poder desarrollar nuestro culto en familia en nuestros hogares. Ese también es un espacio para crecer con base en lo que Dios desea para nuestras familias y fundamentado, por supuesto, en la palabra de Dios. El día jueves se reúnen las damas, los caballeros, 7 de la noche. Un espacio también para el crecimiento social y espiritual de la iglesia. El día sábado, en horas de la tarde, el Ministerio Renabacana, los niños tienen la tarde extrema a las 3:30 de la tarde. Envía a su hijo porque ese también es un espacio para el crecimiento espiritual de ellos. En la noche los jóvenes se reúnen a las 7 de la noche en el culto de jóvenes el día sábado, y el domingo, una vez más, Dios mediante, estaremos una vez más en nuestra escuela dominical en este lugar. Quiero dejarles un saludo, iglesia, de parte de nuestro pastor Olger González. Se encuentra en comisión por parte de la zona en la iglesia Chaday y en la iglesia Emanuel de la vereda Sardi, en los ascensos pastorales en estas iglesias. Así que, bueno, nuestro pastor no nos acompaña hoy, pero le deja saludos a la iglesia. El próximo domingo, yo quiero que usted escuche bien esta información. El próximo domingo, de acuerdo al calendario, tenemos una actividad a la que hemos llamado Donatón. Y esta Donatón le hemos colocado un eslogan que es: a mí lo hicisteis, refiriéndonos al texto bíblico de Mateo en el capítulo 25 del verso 31 en adelante, donde el Señor Jesús dice que en su segunda venida reunirá a las naciones y las separará, pondrá a unos a su derecha, otros a su izquierda, y a los que coloque a su derecha, que los llama justos, les dirá que hereden el reino que ha sido separado para ellos. Y le da la razón por la cual ellos heredarán ese reino. Y le habla de: lo que ocurre es que me diste, yo tenía hambre y me disteis de comer, tenía sed y me disteis de beber, y estuve en la cárcel y me visitasteis, también estuve enfermo y llegaste a mí. Y aquellas personas le dirán al rey: Señor, ¿cuándo hicimos eso? Y el rey le responderá: cada vez que lo hiciste con uno de estos más pequeños, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La Donatón, a mí lo hiciste, es un espacio que tiene la iglesia, una oportunidad para servir a los que más lo necesitan. Y le invitamos a que usted se vincule el próximo domingo. Usted puede traer productos de la canasta familiar, o puede traer dinero en efectivo si lo desea y depositarlo en la urna que habrá allí dispuesta para eso, si usted no tiene el espacio para ir a hacer la compra. Lo importante es que usted se vincule y pueda con esta actividad aprovechar esta oportunidad de servir a quienes más lo necesiten. Así que no lo olvide, próximo domingo nuestra tercera Donatón, a mí lo hiciste. Amada iglesia, deseo que la paz del Señor
sobreabunde en cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, ahora vamos con nosotros la hermana Tatiana Lora y su familia, quien nos va a compartir el estudio de los miércoles. Ese estudio que hacemos, que nos mandan la guía para hacernos en nuestros hogares. Buenos días, iglesia, bendiciones. En nuestro estudio en familia estábamos meditando en Efesios 4:32, que dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Buenos días. Aprendimos en familia que debemos vivir una vida de obediencia, tomando como modelo a nuestro Señor Jesucristo, que debemos de poner en práctica la bondad, la misericordia y sobre todo el perdón, que debemos aprender a perdonarnos unos a otros. No es fácil pedir perdón, ni es fácil perdonar, pero si nosotros llevamos a nuestro Señor, Él nos ayuda, y que le pidamos que nos dé ese corazón dispuesto a perdonar y a pedir perdón cuando nosotros somos los que cometemos la falta. Buenos días. Como compromiso familiar y personal, nosotros debemos seguir aprendiendo de Jesús, ¿cierto? Que es nuestro mejor modelo de vida. Que nuestra relación con los demás, incluso con nosotros mismos, debe ser una relación que muestre ese carácter de Dios y de Jesús, que verdaderamente nosotros somos imitadores de Él, ¿cierto? Ese debe ser nuestro compromiso, que nuestra relación con los demás siempre muestre que nosotros imitamos a Jesús en todo, con nosotros mismos y en la relación que tenemos con los demás. Gracias. Damos gracias al Señor por todo lo que el Señor ha formado a la iglesia. Nos está formando cada día y nos falta es ser obedientes. Vamos a disponer nuestros corazones, todo nuestro ser, porque la palabra nos enseña que cuando adoremos al Señor, lo hagamos con todo nuestro ser. Vamos a entrar a un tiempo de alabanza y adoración. Yo les invito a ponerse en pie, todo el que lo pueda hacer. Vamos a cantar aquel que es el creador de la vida, al que es soberano, al que es sublime, a nuestro amado Salvador. Honor a ti.
damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, eres el principio y fin, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú, Jesús. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dile, Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, tú eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Amén. Porque no hay otro como Él. Bien, cantemos. Aquel es el que es el testigo fiel, aquel que nos amó. La Biblia dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amén. Amor, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a aquel que nos amó, testigo fiel, yo exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Alabanza y honra daré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es
principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a aquel que nos amó. Yo exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Dile siempre, siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Díselo a Jesús. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré, alabanza y honra daré. Amén, amén. Bien, cantemos aquel que nos dio su gracia, esa gracia sublime, esa gracia que rompe el pecado y con que mueve el mundo. Esa gracia de nuestro Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, tu vida dice allí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gobierna y resplandece, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Cargaste tu cruz, tu vida dice allí, ahora libertó. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Damos gracias por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una canción, un coro muy viejito que dice: el pueblo de Dios sí canta, el pueblo de Dios es alegre, y en el pueblo de Dios hay libertad, porque Cristo lo libertó. Amén. Vamos a cantar que tenemos libertad por el Señor. De la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió, cambió mi duro corazón por libertad. El poder de su evangelio, el poder de su evangelio me salvó. No me avergüenzo del Señor, mi libertad. Y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Diga al que
Amén, amén, amén. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hermanos, Dios les bendiga. Pueden sentarse. Damos gracias al Señor porque hemos declarado nosotros, expresado al Señor con nuestra boca que en el Señor hay libertad. Con nosotros nuestro hermano maestro Jaime Arboleda nos va a dar el estudio, nos va a compartir en esta mañana. Y los niños de Soy Vida pueden salir a su clase. Buenos días para todos. Dios nos bendiga grandemente. Quiero, mientras los niños se van ubicando, llamar su atención preguntándoles, ¿quiénes recuerdan cuántos tapabocas usaron en pandemia? Cierto, yo creo que hasta lo comprábamos de tela y lo lavábamos porque estaba siendo costoso, le subieron los precios y bueno, se aprovecharon de eso también para vender los tapabocas en un alto precio. Ahora, ¿quién le gustaría que yo le diera un tapaboca? Bueno, escuchar la palabra tapaboca como que da dos entendimientos, ¿cierto? Una es ese que usábamos en pandemia y otra es como cuando los adultos estaban hablando y venía uno de chiquito imprudente y se metía en la conversación. ¿Qué le decía el papá o la mamá hacia el peladito? Este pelado le voy a meter su tapaboca. Sí, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque como que estábamos hablando mucho, ¿cierto que sí? Bueno, quería llamar su atención en eso y quiero invitarles a que abran sus cartillas en la página 51. Vamos a buscar también en nuestras Biblias, abran sus Biblias o prendan sus celulares, en Tito 1, versos 10 al 16. Leo para ustedes, voy a estar compartiendo la diapositiva de la lectura para que los que no lo han encontrado puedan acompañarme. Dice así la palabra de Dios. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Yo les voy a invitar a que compartan conmigo un espacio de oración. Padre, te damos gracias por esta tu palabra que fue leída. Gracias porque hemos alabado tu nombre y podemos compartir los unos con los otros este momento donde queremos reflexionar frente a tu palabra. Y te rogamos, Señor, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, que ilumines nuestra mente para poder comprender tu palabra. Ilumina nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a comprender y que tu presencia nos acompañe. Reconocemos que separado de ti
nada podemos hacer. Deseamos que sea tu Espíritu Santo con nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos sabido en clases anteriores que Tito es una carta escrita por el apóstol Pablo entre los años 62 al 64 después de Cristo, mientras él ministraba en iglesias de Macedonia en su primer y segundo encarcelamiento romano. Y él mandaba cartas muchas veces desde Corinto o desde Nicópolis. Esta carta Pablo la dirigió a Tito. ¿Y quién era Tito? Tito era íntimo amigo de Pablo, quien le ayudó a organizar y le ayudó a liderar muchas iglesias en Creta. Creta era una isla. Creta estaba compuesta por muchas familias numerosas, grandes casas, y el evangelio había llegado allá, y muchas de esas casas habían creído en el evangelio de Jesucristo. Pero pasó algo, y es que en esas iglesias o en esas casas en Creta se estaba levantando un movimiento, unos falsos maestros que iban enseñando, tergiversando el evangelio de la palabra de Dios con doctrinas, con mandamientos, con preceptos y cosas que querían añadirle al evangelio de Dios. Ellos no negaban el evangelio, pero estaban contaminándolo, añadiendo cosas, inclusive enseñando cosas como cristianas que realmente estaban llevando a esas casas a una ruina espiritual y a una decadencia moral. Así Pablo entonces le pide el favor a Tito, quien era su colaborador, le pide el favor de corregir y de establecer el perfil de ancianos, pastores y líderes en esas iglesias que cumplieran con las características según Dios. Y esas características creo que tuvimos la oportunidad de estudiarla el domingo pasado con nuestra hermana Omaira Cuadrado. Voy a poner de este lado. Bueno, Tito era un joven pastor que Pablo como tenía encargado de administrar, de ministrar y de formar en diferentes partes, en diferentes iglesias, en diferentes casas. Este joven pastor, Pablo le encarga la tarea de corregir algunas deficiencias que se estaban mostrando. Y Pablo en esta carta a Tito da instrucciones de cómo se debe corregir y cómo debe ser el perfil de un pastor o de un cristiano. Y los textos que hemos leído, los versículos del 10 al 16, hablan precisamente, obviamente, después de explicar el carácter de un pastor, el carácter de un buen líder, de un anciano, de un cristiano, después de explicar que su testimonio debe adornar el evangelio de Dios, que el hecho de que use y enseñe bien la palabra de Dios, eso va a traer buen alimento espiritual a la iglesia. Le dice que esos buenos líderes, buenos administradores son los que tienen la verdad moral o la autoridad moral para exhortar y para orientar a las personas. Ellos deben y pueden redarguir, deben y pueden corregir, deben y pueden convencer a aquellos que se han desviado de la fe detrás de doctrinas erradas y mostrarles que su conducta es errónea y conducirlos hacia el camino de la verdad. Entonces, en ese orden de idea, mientras desarrollamos el tema, yo quiero proponerles unas preguntas que vamos a ir desarrollando en la medida del tema. Y esa pregunta es, ¿qué es la corrección? Es una pregunta que se va a desarrollar. ¿Qué es confrontar? ¿Quiénes son aptos para corregir? Y la pregunta del millón, ¿cómo se distingue un verdadero maestro de uno falso? Porque han existido y existen aún. En ese orden de idea, en nuestra cartilla nosotros vamos a desarrollar el tema corrigiendo falsas enseñanzas y censurando conductas erróneas en la iglesia. El mandato a corregir las falsas enseñanzas y esas conductas erróneas en la iglesia basada en la carta de Tito, capítulo 1, versos 10 al 16, en dos
en 2 sesiones. En la primera sesión vamos a hablar de la corrección de las falsas enseñanzas y en la segunda sesión vamos a hablar de la censura de esas conductas erróneas. En ese orden de ideas vamos a mirar nuestro punto A, que es la corrección de las falsas enseñanzas, basándonos en los versículos 10 al 12. Y el texto empieza diciendo, porque hay muchos contumaces. Ese porque sabemos que se refiere a por qué Pablo le está diciendo a Tito que debe establecer ancianos y pastores que cumplan con un perfil irreprochable, y recordamos la enseñanza del domingo pasado. ¿Por qué deben haber personas con una ética y una moral intachable? Y él explica, porque es que hay muchos contumaces, y no está diciendo que hay contumaces, que hay unos cuanticos por ahí, sino que hay ¿qué? Muchos. Y cuando dice que hay muchos, es porque realmente hay muchos. Ahora, la palabra contumaz viene de un término que se refiere a ser terco, a ser rebelde o a no tener autoridad. O sea, no se deja gobernar y no se deja mandar de nadie. Es autónomo, es terco, es rebelde. Por eso Pablo dice que hay muchos cristianos en la iglesia que son contumaces, rebeldes, tercos, no se dejan guiar, no se dejan pastorear. Pero resulta que también hay habladores de vanidades y engañadores. Y él le hace una aclaración, mayormente los de la circuncisión. Tito, como pastor, tiene el deber de corregir y confrontar. Así que un pastor, o Tito como pastor, tiene la tarea de corregir y confrontar a aquellos quienes decían ser parte de la iglesia, decían ser parte del rebaño de Dios, pero en realidad eran unos falsos maestros, eran contumaces, no sometidos, sino que eran apegados a su terquedad. Yo espero que aquí no hayan contumaces, pero ¿qué es la corrección? Vamos a empezar a desarrollar las 5 preguntas que les propuse al iniciar. Corrección, el término denota poner en orden o enderezar algo que se ha desviado. Poner en orden o enderezar algo que se ha desviado. Tenía la misión de restaurar algo que se había caído y que había caído en desorden, porque el apóstol Pablo había dejado el orden del evangelio en la isla de Creta, pero habían unos que habían corrompido y habían llevado a las iglesias al desorden. Yo le pregunto algo a usted: ¿alguna vez se ha descompuesto, no sé si un pie, un dedo, una mano? Bueno, hace un mes más o menos me descompuse este dedo. Entonces yo estaba buscando a alguien aquí en Puerto Libertador que compusiera. Resulta que la mayoría lo que hacía era echarle como un rezo, un secreto que dicen por ahí. Yo le decía, no, yo ando buscando a alguien que me componga normal, que me sobe sin secreto, porque eso no va conmigo. Bueno, son poquitos y son escasos, pero encontré un hermano cristiano que él soba. Entonces yo le pregunté, hermano, usted es hermano en la fe, ¿verdad? Sí. Entonces, si me va a componer, yo no acepto que me compongan con secreto. Entonces el hombre cogió una crema, empezó a sobarme, y él dijo, de verdad tienes desviado unos tendones. Entonces vamos a enderezarlos y vamos a ponerlos en su lugar. Y el hombre empezó a sobar, y cuando me le distraje, porque me dijo, mira, que cuando me le distraje, ¡ay!, lo enderezó, lo puso en su lugar. Entonces mi dedito ya está lo más de bien. Entonces a eso se refiere el término corregir. Pablo le está diciendo a Tito, hay hermanos que están como ese dedo descompuesto, que están como torcidos. Tienes el deber de que aunque les duela, cuando te compongan y te monten el dedo donde es, pero debes hacerlo porque las cosas deben estar en su lugar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Es necesario, y tú como pastor tienes la tarea de corregir, o sea, de poner en su lugar las cosas y de confrontar a estos falsos maestros. Tiene la tarea también de corregir y confrontar a aquellos habladores de vanidades.
Creo que es la siguiente diapositiva. Aquellos habladores de vanidades y engañadores, interesados en ganancias deshonestas y que están contaminando y dañando la manera de pensar de muchos en la iglesia. Bueno, ya sabemos que es la corrección, ¿cierto? Algo que estaba bien, que se había torcido y que tocó enderezarlo. Pero ahora la confrontación. ¿Qué es confrontar? Confrontar puede tener varias definiciones y es poner una persona o poner una cosa frente a otra para compararlo y mirar diferencias y ver quién es el que está mal o no. Por ejemplo, hoy día existen las maquinitas que detectan cuando un billete es falso. Pero cuando no existían las maquinitas, la gente antes se entrenaba conociendo el billete verdadero. Y cuando le traían un billete falso, ¿qué hacían? Lo colocaban al lado el falso del verdadero y analizándolo con las características, aunque son muy parecidos, detectaban cuál era el falso porque lo confrontaban, o sea, lo colocaban enfrente de la verdad, enfrente de la realidad, para saber si pasa, cumple o no. Eso es confrontar. Confrontar bíblicamente es el acto de amor, donde un cristiano que es maduro espiritualmente le dice a alguien que está débil en la fe que lo que está haciendo no está bien, porque la palabra de Dios dice que el cristiano verdadero debe actuar de esta forma y usted no está actuando. Entonces la persona se ve confrontada y dice, realmente yo quiero ser un cristiano verdadero, y la persona cambia. Confrontar en este término se refiere a que se debe corregir cosas dentro de la iglesia. ¿Qué cosas? Hay que corregirlas, las vamos a ver más adelante. Otra preguntita que tengo allí que quiero desarrollarla es: ¿quiénes son los aptos para confrontar y corregir? Pablo le dice a Tito, manda a que se haga esto, pero antes le había dado las instrucciones de que las personas que son aptos, según el texto anterior, la enseñanza que nos dio nuestra gran maestra, la hermana Omaira Cuadrado, nos decía que los aptos para confrontar y corregir son aquellos líderes que tienen un buen testimonio. Primero, imagínese usted una persona que tiene un mal testimonio regañando a otro, diciéndole, eso que usted está haciendo está mal porque usted debe ser un cristiano de verdad, pero él está peor. ¿Será que esa persona es apta para confrontar? No. ¿Quién es? Aquel que tiene un buen testimonio, aquellos maestros que tienen la autoridad moral para exhortar, como en el caso del texto de hoy, que hay que confrontar a aquel que no está caminando según la voluntad de Dios. ¿Qué condiciones debe cumplir un cristiano que corrige al que está desviado de la fe? Lo hemos visto en los versículos 7 y 8 del capítulo 1. Ya vimos cómo son los verdaderos maestros, los que tienen la autoridad, y quiénes son los que pueden. Ya hemos visto sus características. El verdadero maestro son calificados, moralmente irreprensibles, tienen la autoridad para refutar a los falsos maestros, porque en el contexto donde Pablo introduce, que dice que hay muchos contumaces, así como hay excelentes cristianos, excelentes líderes, excelentes pastores, hay muchos que dicen ser cristianos y que quieren ese estatus, pero son tercos, son contumaces. Hoy vamos a ver 3 características que tienen los falsos maestros, y es importante que usted tome nota y esté atento para que usted pueda distinguirlo, porque el texto dice así, que son contumaces, mejor dicho, que son rebeldes, que son habladores de vanidades y que son engañadores. Por eso vamos a desarrollar el punto 2. Punto 2. Corrección es necesaria para proteger a la iglesia de la presencia de falsos maestros. Ya sabemos que el texto dice que falsos maestros hay muchos. Hay muchos contumaces, hablando vanidades y engañando. Es necesario proteger a la iglesia de los rebeldes. Es necesario, como pastores, proteger a la iglesia de esos tercos que no se someten a Dios, que no se someten a las autoridades, que no se someten a ningún líder, mucho menos a la sana doctrina.
Estas personas no tienen un pastor, no tienen una autoridad pastoral, no le quieren rendir cuenta a nadie, no son capaces de obedecer ni a Dios mismo porque tienen una vida desordenada y pretenden enseñar la palabra de Dios. Pastor siempre nos ha dicho que cuando usted se vaya a vivir a otro lugar, a otro pueblo o a una ciudad, busque una iglesia donde haya un pastor que tenga a alguien a quien rendirle cuentas, que tenga una autoridad, que tenga un pastoreo él también, porque si es alguien que no le rinde cuenta a nadie, que él es el que manda y él, bueno, piénselo bien, no vaya a ser que está llegando a la iglesia de un rebelde, de un contumaz. Son personas que no les gusta estudiar la palabra de Dios y se dicen ser maestros. Dicen que ellos tienen tal cercanía con el Señor, que tienen una relación, que son las únicas personas que Dios les trae palabra fresca, palabra nueva, palabra renovada. Y ellos siempre están buscando a Dios fuera de su palabra. En vez de ser irreprensibles, son moralmente descalificados y son rebeldes. La palabra también dice que son habladores de vanidades. Habladores de vanidades son esas personas que hablan mucho, pero enseñan poco. Tienen muchos discursos vanos que no edifican. Y vamos a ver un ejemplo. Alguien abre la Biblia, le va a dar a usted una enseñanza, una reflexión, según él trajo una palabra poderosa, una palabra fresca que el Señor se la reveló. Abren la Biblia y leen el pasaje y empiezan a contarte sueños, empiezan a hablarte de anécdotas, empiezan a hablarte de experiencias, de pronto de alguna fábula, de alguna visión, de lo que sea, menos de los fundamentos de la Escritura, que son los que sirven para edificar la palabra de Dios. Usan sermones humanistas, emotivos, sermones que suenan muy lindos cuando lo explican, pero fallan porque no explican el verdadero fundamento de la palabra de Dios. Hablan mucho pero no dicen nada. Son sermones inútiles porque solamente la Biblia bien explicada es la que puede santificar a la iglesia. Recuerde que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Jesús oró al Padre por nosotros y en su oración le decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solo la palabra de Dios, bien explicada, bien trazada, es la que nos puede santificar y nos puede edificar. También tienen otra característica, que son engañadores. El pastor debe proteger a la iglesia de este tipo de personas. Estos engañadores es lo mismo que decir un impostor o un usurpador. Bueno, yo creo que allá en su Biblia tienen un error, porque dice 1 de Timoteo 3:13. Vamos a corregirlo porque no es primera sino segunda. Usted después va a buscar este pasaje y lo va a leer, porque dice que son personas que son engañados ellos mismos por el enemigo, disfrazándose de religión y engañando también a otros. Ahora, no solamente su hablar es hueco, no solamente su hablar es vano, sino que también en su hablar traen engaño. En su mensaje viene el engaño. Lo más triste de aquel falso que está engañando a los hombres es que él también está siendo engañado por Satanás. Ejemplo, Pablo mismo, quien está escribiendo esta carta, fue alguien quien creía que estaba sirviendo a Dios y estaba engañado porque estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, y en su mente él estaba sirviéndole a Dios. Estaba creyendo de que estaba haciendo bien, de que estaba dando un servicio a Dios, y estaba persiguiendo a la iglesia, en tanto que Dios tuvo que intervenir y le dijo: es que estás dando cosas contra el aguijón. O sea, tú crees que me estás sirviendo a mí, pero en realidad estás en contra mía. Entonces, sí hay líderes que en su engaño están engañando. Hay muchos que lo hacen de manera consciente, que sabe que su mensaje no es bíblico, que acomodaron la Biblia, pero hay unos que creen que lo que están diciendo es verdad y ellos están en el engaño. Entonces son engañadores. Son 3 puntos que dan la descripción de cualquier falso maestro en cualquier época. Pablo le está diciendo eso a Tito. Existen maestros que son así en su época, pero resulta que, sorpresa, en nuestros tiempos también existen ese tipo de maestros que son rebeldes,
que son habladores de vanidades, que son engañadores. Yo les voy a pedir allí en su lugar que piensen un momentico si usted conoce a alguien así, que tiene esas 3 características. O aunque no tenga las 3, por lo menos que tenga una, que usted lo conoce, que dice ser un buen líder, un buen pastor y esto, pero es rebelde, es contumaz. O es alguien que sencillamente no es capaz de enseñar bien la palabra de Dios, sino que usa la palabra de Dios para explicar ideas. O es alguien que está engañando a las demás personas. Mira que está a tu lado y pregúntale, ¿será que tú conoces a alguien así que tenga esas características? Pablo le dice a Tito en su contexto, sí, Pablo, existen, mira, mayormente los de la circuncisión. Está diciendo, la mayoría de ellos los vas a encontrar en esos judaizantes, en esos que te dicen, sí, tú puedes creer en Cristo, pero tú también tienes que circuncidarte. Tú también tienes que cumplir la ley a cabalidad, y le ponen una cantidad de cargas a los nuevos cristianos, de ritos, de cosas que no se deben hacer, que esto es malo, que esto otro, y entonces hacen que el evangelio sea tedioso para los nuevos creyentes. Era el deber de Tito corregir un problema en la iglesia que se había acrecentado, no solo los falsos maestros no sometidos a Dios, sino que ellos estaban creyendo ser sabios en su propia opinión, creyendo que el evangelio de ellos era mejor que el evangelio que estaba predicando Pablo. Como punto 3, es necesario confrontar a los falsos maestros, porque hay hermanos que le dan credibilidad a sus falsas enseñanzas. Aquí está el detalle. Dice el versículo 11, los cuales es preciso ¿qué? Tapar la boca. Yo le preguntaba ahora rato que si quién quería que se le diera un tapaboca. Dice que es preciso tapar la boca. Esta palabra es como fuerte, ¿cierto? Y Pablo le está diciendo por qué hay que taparles la boca. Dice, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta que no conviene. Entonces los falsos maestros tienen la capacidad de trastornar familias enteras. Tienen esa capacidad de hacer daño. Como les decía, las familias de antes, las casas de antes, no es como la casa mía que mide 7 por 14 y habitamos 4 personitas. Cuando se hablaban de las casas de antes, ustedes se imaginan cómo eran las casas y cómo de grandes eran las familias, en tanto que ellos tenían un árbol de genealogías, que hijo de no sé quién, y en una mera casa existía una iglesia. Eran grandes las casas. Entonces estas personas, estos falsos maestros, aprovechaban y se metían a esas casas a tergiversar el evangelio de Jesucristo. Y por eso él le dice, es necesario taparles la boca. Ellos tienen la capacidad de trastornar la familia. Y aquí trastornar es como darle vuelta a una mesa y dejarla patas para arriba. O sea, ellos van a llegar a tu casa a llevarte una mala enseñanza y te van a dejar la casa patas como patas para arriba. O sea, los van a dejar confundidos, los van a dejar preocupados, estresados. Pregunto algo, ¿por qué hay tantos falsos maestros? Es una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Si todo el mundo tiene una Biblia, si todo el mundo tiene la capacidad de leer, ¿por qué hay tantos falsos maestros? Bueno, la respuesta a esa pregunta, anótela por allí, la encontramos en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Y quiero explicárselo así por encimita. Pablo dice que en los últimos tiempos la gente, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Quiero mirarles o mostrarles o hacerles un paralelismo para ilustrar este texto. Piense un momento en Puerto Libertador que hay unas elecciones a la alcaldía. Piense en su momento que a estas elecciones se lanzan 2 candidatos. Tenemos el candidato de mi derecha y tenemos el candidato de mi izquierda. El candidato de mis derechas en su discurso les dice que si él gana, le va a dar empleo
y va a generar empleo para todos los habitantes para que con su trabajo y con el sudor de su frente se puedan ganar el dinero y tengan la capacidad de adquisición alimentaria. Ese es el discurso del candidato de mi derecha. Pero el discurso del candidato de mi izquierda, él dice que si él gana, Puerto Libertador no tendrá que trabajar más, porque la inversión social va a ser tanta que la gente va a poder vivir de ingresos solidarios. Ahora pregunto, ¿por qué o por cuál de los dos candidatos creen ustedes que la gente va a correr a votar? ¿Ah? La mayoría, lamentablemente, va a votar por este que les dice que no van a tener que trabajar, que con los ingresos solidarios y con la inversión social va a ser suficiente. Entonces, lamentablemente, eso pasa. Ahora, lo voy a sacar de la política y lo voy a traer a la iglesia. De este lado hay un pastor y de este lado hay otro pastor. El pastor de la derecha le dice, es un pastor que se dedica a predicar la palabra de Dios, explica la Biblia, la explica bien, explica sus principios eternos y en su prédica le dice a la gente, usted debe abrazar la cruz de Cristo cada día, usted debe amar inclusive a aquel que le está haciendo mal y usted debe tener la capacidad de perdonar al que le hace daño, usted debe aprender a servir con humildad al prójimo y servir a Dios. Ese es el discurso de este pastor. Pero el discurso de este otro pastor le dice, ustedes son hijos de Dios y ustedes deben saber que Dios les ama y Dios les ama tanto que no quiere que pasen necesidades. Solo debes declararte en victoria, solo debes declararte en sanidad. Declara la liberación en tu vida. El enemigo huirá de ti porque los problemas huirán y tú resolverás todos tus problemas solo si crees y lo proclamas. Proclama que eres hijo del rey, proclama que te mereces vivir como el príncipe. Ya escuchamos el discurso de este pastor, escuchamos el discurso de este otro pastor. ¿A quién creen ustedes que la gente quiere escuchar? ¿A quién escucha la gente hoy día? ¿Cuál es el discurso que la gente quiere oír? Bueno, eso es lo que está diciendo el apóstol. Se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias... La gente tendrá comezón de oír y ellos amontonarán para sí esos maestros que les enseñarán conforme a sus propias concupiscencias. La gente siempre va a querer buscar a aquel que le enseñe lo que necesita que le diga, lo que quiere oír. Yo pregunto, ¿qué quieres tú escuchar? ¿Qué quieres tú que te prediquen? ¿A quién quieres escuchar? A esto se refiere Pablo en 2 de Timoteo, tome nota ahí, capítulo 4, versos 3 y 4. Los falsos maestros, enseñando precisamente lo que la gente quiere oír, enseñando precisamente lo que la gente busca, enseñando precisamente lo que la gente desea. Estos falsos maestros tienen unas características que los distinguen de los verdaderos maestros. Y por favor, tome nota, como dijo alguien, Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable. Los falsos maestros trastornan casas enteras, ponen las casas patas para arriba, traen una completa perturbación a la familia, una conducta libertina entre uno de sus maestros, y ellos iban también de casa en casa dejándolos arruinados en la fe. El falso maestro va a ir a tu casa, te va a tocar la puerta, porque sabe que no hay un líder que te pueda orientar, porque sabe que no hay alguien que te pueda resolver las dudas, y te van a proponer un pequeño estudio bíblico. Te van a decir, ay, es que nosotros hemos venido a visitarles y queremos que usted nos regale, son 5 minuticos apenas, ábranos, atiéndanos por favor, que vamos a compartir con usted un estudio bíblico. Y entonces estos falsos maestros, aparte de que te proponen ese estudio bíblico, empiezan a enseñarte bajo sus malas interpretaciones y bajo su doctrina, y usted no tiene nadie en que lo oriente y lo dejan perturbado, lo dejan confuso. Y ellos se van cumpliendo su objetivo de dejar la casa patas para arriba, de dejarlo a usted vuelto nada. Los falsos maestros van a aprovechar las redes sociales
esos discursos, esas prédicas que usted va a escuchar por Facebook, por internet, diciendo de que si tú tienes la necesidad y según la necesidad que tienes, pacta con Dios. Tienes que hacer un pacto de fe, porque si tú quieres que Dios actúe, a ti te tiene que costar algo, tienes que sacrificar y tienes que mostrarle al Señor y esto otro. Y viene y escuchas esa enseñanza. Los falsos maestros te llegan a través de la televisión, te llegan a través de la radio, te llevan sermones y tú las escuchas porque tú le abres tu casa, escuchas esa enseñanza en esa radio, escuchas esa enseñanza en esa televisión, pero son sermones que usted no sabe si en verdad le están enseñando la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la Biblia, y muchas veces los estamos escuchando. En ese orden de ideas, es mejor que crezcas en la doctrina, en las plataformas seguras que Dios diseñó, que es la iglesia, pero no cualquier iglesia, sino una iglesia que predique la palabra de Dios de forma honesta. Una iglesia que sea sincera explicando la palabra de Dios. Y un ejemplo, y le doy gracias al pastor Narciso por los bosquejos, los cultos en familia. Son orientados y son bien dirigidos dentro de la plataforma. El culto bíblico y de oración los martes, gracias Pastor José Luis, gracias Pastor Olger, gracias para los maestros de la palabra, porque son los espacios, son las plataformas donde usted debe crecer en el conocimiento de Dios. Ahora yo quiero preguntar algo. Supongamos que a Pastor Olger un día se le ocurra aquí decir: el martes a las 7 vamos a proclamar una noche de sanidad. Va a ser una noche de sanación, noche de liberación, noche de victoria. No se lo pierda, venga por su milagro. ¿Se quedará gente ese martes? Si él dice así, si no me equivoco, el 90% viene porque quiere venir por su milagro, porque quiere ir por su sanación, Pero si el pastor, ya tú sabes, como dijo un predicador por ahí, tú sabes. Pero si el pastor te dice un martes, venga al estudio bíblico y de oración donde la iglesia crece y se fundamenta en la palabra de Dios, ¿qué quiere más la gente venir? ¿A una noche de sanidad, de exaltación y de sanación? ¿O a una noche de estudio bíblico donde se va a alimentar bien de la palabra de Dios? Es allí donde nosotros debemos reflexionar. Porque la iglesia le está dando a usted espacios para que usted crezca en el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Culto de sociedades, gracias a los líderes de sociedades que abren esos espacios para que nosotros crezcamos en el conocimiento. La escuela dominical, este es un espacio sano, este es un espacio donde usted debería y puede y debe aprender de la palabra de Dios. Gracias a los pastores, gracias a todos los maestros de la palabra de Dios, porque nos dan el alimento espiritual conforme a la voluntad de Dios. Un consejo: no deje que los falsos maestros trastornen su casa. Si quieres aprender de Dios, tu mejor escenario es la iglesia. Venga usted con su familia. No deje a algún miembro de su familia, porque allá le va a llegar el enemigo a través de cualquier medio y lo va a trastornar. Y aunque usted venga, su casa va a estar patas para arriba. Es un buen consejo. Pero estos falsos maestros también enseñan por ganancia deshonesta. Enseñan por ganancia deshonesta. Los falsos maestros siempre se muestran por el amor al dinero. Se evidencian el contenido de sus mensajes. Esto no es conveniente hacer ni escuchar. A esos maestros que te enseñan por dinero, Pablo dice: tápales la boca, es decir, no lo dejes siquiera, no lo escuches, no le des escenario. No se está refiriendo al salario que un pastor devenga, porque la misma palabra dice que todo obrero es digno de su salario. Pero sí se está refiriendo a aquellos pastores, a aquellos predicadores, a aquellos que se dicen ser evangelistas, apóstoles y profetas, que el amor al dinero se les nota y es obvio. No pierden la oportunidad para venderte un mensaje, para venderte la fe. Quieren mantener grandes masas de multitudes de personas con unos sermones bonitos, con unos sermones agradables, con una personalidad arrolladora, que todo el mundo los quiere, que todo el mundo quiere estar allí. Pero ellos hacen eso porque necesitan tener la iglesia llena para llenar más sus bolsillos. Y dice la palabra de Dios que siempre mienten, son malas bestias, glotones, ociosos.
Ese testimonio es verdadero, dice Pablo. Sí, existen personas así. Por eso él dice, este testimonio es verdadero, porque esas personas existen. Saben inventarse una mentira fácilmente. Dice que son como animales indomables, como ese caballo cerrero que nunca lo han domado. Viven pensando siempre en saciarse de lo carnal. Un problema más a corregir tenía que ver con el hecho de que habían no solo los malos predicadores, los falsos predicadores, sino que la gente los quería escuchar. El problema es ese. El problema no es el charlatán que le vende a usted la crema de aceite de culebra. El problema es usted que se lo compra. El problema no es aquel que se robó un anillo de oro y te lo va a vender a bajo precio. Si tú sabes que te lo está vendiendo barato, fue porque se lo robó. ¿Quién es culpable? Es tanto culpable el charlatán como el que le compró su producto, y es tan culpable el que se robó el anillo como el que se lo compró sabiendo que está robado. Entonces el problema era mucho más grande de la existencia de los falsos maestros. El problema era que la iglesia, la gente los quería escuchar. La gente ama eso, y ese es un problema que hay que corregir en la iglesia. A la gente le gusta lo que les enseñan y se acumulan para sí conforme a sus propios deseos. Pablo dice que es preciso no darles oportunidad de hablar, taparles la boca. A estos falsos maestros no podemos permitir que nos enseñen, porque ellos hacen daño. Por eso nosotros, como ancianos, como líderes, como pastores de esta iglesia, somos muy selectivos y muy cuidadosos con quien te va a venir a enseñar aquí la palabra de Dios, porque hay gente astuta que viene a hacer daño solamente. Hay dos grupos responsables de la problemática de la iglesia: los falsos maestros enseñando mentiras, y aquellos feligreses que los quieren escuchar, que creen, aceptan y aplauden y le dicen aleluya, gloria a Dios a esos mensajes. Y por último, punto B, censurar conductas erróneas. Versículo 13 al 16. Como pastor, Tito tiene el deber de reprender a los creyentes para la salud espiritual de ellos. Cuando pastor reprende a un creyente, no es para destruirlo, es para que su salud espiritual se recupere. Cuando ese señor me hizo doler el dedo acomodándome, que es un dolor horrible, no fue haciéndome un mal, fue arreglándome lo que se me había descompuesto. Es el deber del pastor. Aunque a veces duela, es necesario la corrección. Tito, como pastor, tiene la tarea de reprender duramente a aquellos que se lo merecían. Pablo dice, repréndeles. Y reprenderlo es como denunciarlo, como exponerlos a la luz, como dejarlos en evidencia. Dice que debía confrontar y corregir a aquellos habladores de vanidades, y que eran también engañadores, interesados en ganancias deshonestas, que estaban contaminando y estaban dañando la manera de pensar de muchos en la iglesia, que debía reprender y enseñar y no prestar atención a sus mentiras. Versículo 13, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo hace un llamado a no permitir que estos falsos maestros enseñen en las iglesias. Por eso dice en el versículo 14, no atendiendo a fábula, no escuchándolos, no dejándolos enseñar, no atendiendo a fábulas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esto no es sano para la fe. Básicamente, Pablo está diciendo, exponlos delante de la verdad de la palabra, ponles en evidencia que ellos noten su error delante de todos. No se puede esconder el pecado de los falsos maestros, protegiendo, y lo que están enseñando también no podemos tomarlo así a la ligera, sabiendo que es algo que está siendo y va en contravía de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Pablo dice que hay que silenciar a estos falsos, que hay que taparles la boca, que no hay que escucharlos, si es necesario que salgan, echarlos de la iglesia. Hay que taparles la boca a los lobos para proteger a las ovejas. La falsa doctrina es como una infección, que si usted no atiende rápido una infección,
le va a afectar el resto de los órganos. Yo le aseguro que apenas usted va al médico porque usted tiene una fiebrecita y le detectan una infección, ¿qué es lo primero que hay que hacer? A atacar, a detener esa infección, porque donde usted se la deje avanzar, esa infección va a ir creciendo. Así es. Hay que taparles la boca a esos lobos disfrazados de oveja. Bueno, usted cuando ve un perro así, con el bozal, inclusive usted hasta le dice, uy, cuchi, 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 cuchi. Pero que tenga bozal suelto, usted se le acercaría a una fiera de esas, ¿no, verdad? Entonces, hay que taparles la boca, no hay que dejarlos hablar. Punto 2. Como pastor, Tito tiene el deber de reprobar a los incrédulos, versículos 15 al 16. Preste atención a este pasaje. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas a los corrompidos e incrédulos nada es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a buena obra. El versículo 15. La mejor ilustración que le traigo es esto. Piense usted en un cerdo que está bien envuelto en un lodo que huele a feo, y le dice otro animal al cerdo, vente, vamos a comer en el cultivo de arroz o en el cultivo de patilla, y el cerdo le dice, no, porque eso es cochino. Realmente, ¿quién es el cochino? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Estas personas, para los que son limpios, para los que son puros, todas las cosas son puras. Pero aquel que tiene su conciencia entenebrecida, aquel que es un cochino y es incrédulo, nada es puro, todo es pecado. Que usted no puede tomar café, porque eso es pecado. Que usted no se puede poner una falda aquí porque eso es pecado. Pero porque es pecado, ¿será que él es el cochino que está sucio en ese lodo? ¿Por qué para la gente todo es malo? Eso es malo, eso no se puede. Aquí Pablo está diciendo, el que es corrompido y el que es incrédulo, nada es puro. Todo lo que se hace en la iglesia está mal. Que el pastor, que la batería, no, pero eso para qué, eso porque eso está mal. Entonces, dice que hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Están buscando impureza fuera de sí, donde realmente la impureza está dentro. El Señor Jesús lo explica en uno de los evangelios cuando dice que lo que usted se come no es lo que lo contamina. Porque lo que usted se come ya sabe dónde va a terminar. Lo que contamina es lo que sale. Porque realmente, ¿dónde está la contaminación? En la persona, dentro de la persona. Para estas personas, tenían mucho legalismo, muchas cosas. Entonces Pablo le dice a Tito que como pastor tenía la tarea de revisar la pureza de las actitudes del corazón de muchas personas, de creyentes y de no creyentes. Porque la condición de la que habla en los versículos 15 y 16 es aquel que está cautivo en una religiosidad, que está cautivo en un legalismo, o en el otro extremo en un libertinaje o en la impiedad. Entonces trata a todo el mundo de que son pecadores. Para ellos nada es puro. Viven en un legalismo, viven en tradiciones, en ritos, que si no te lavas las manos eso es un pecado antes de comer, que si tú tal día haces esto, eso es pecado. Lo que está diciendo es que hay ritos, hay tradiciones que no tienen nada que ver con la purificación, no tiene nada que ver con la pureza, porque eso va en el corazón. Dice que hasta su mente y su conciencia están corrompidas, traen leyes, dicen y obligan a los nuevos cristianos a que se tienen que circuncidar, prohíben casarse. Oiga, esto es maligno, esto es satánico. Prohíben casarse, porque dicen que no se puede casar a alguien que está ministrando en la presencia de Dios, alguien que es un obispo, que es un líder, no se puede casar.
hasta su mente está corrompida. Están usando todo tipo de excusas, todo tipo de cosas externas que no tienen nada que ver con la santificación. El que es inmundo, todo lo que toca, para él seguirá siendo inmundo. Tito tiene la tarea de desaprobar la religiosidad de aquellos que ostentan espiritualidad, porque con sus obras niegan la fe misma del Evangelio. Dice que ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Se está hablando de gente dentro de la iglesia, aquellos que dicen que son cristianos, aquellos que dicen conocer a Dios, aquellos que dicen tener una relación especial con Dios, y que Dios se les manifiesta a ellos de manera especial, con revelaciones, con visiones, con palabras nuevas, palabras frescas. Pero ¿cómo sabemos que estas personas no conocen a Dios? La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, por sus hechos, por sus testimonios. No importa lo que profesen, sus hechos siempre van a revelar lo que son. Algún día pelarán el cobre, dijo alguien por ahí. Dice que ellos son abominables, son rebeldes. La rebeldía lleva muchas veces a las personas a no querer arrepentirse de lo malo, a no querer arrepentirse de las malas obras. Aunque en la iglesia se les está exhortando y se les está dando la oportunidad de que cambien, no lo hacen. Pablo dice que en ese caso es mejor sacarlos o expulsarlos de la iglesia. Se vuelven abominables. Lo más conveniente es que no estén dentro de la congregación y son réprobos en cuanto a buena obra. Réprobos en cuanto a buena obra. Quieren mostrar tener buenas obras, pero cuando son puestos a prueba terminan siendo reprobados y se dan cuenta que su vida es un fraude. Debemos como iglesia estar alerta, practicando el discernimiento para percibir y poder distinguir entre los falsos cristianos que transmiten falsas enseñanzas, ya que muchos cristianos en este mundo, en esta iglesia, están siendo engañados por ellos y engañados por el enemigo. Nosotros como iglesia no debemos tragar entero todas las enseñanzas que lleguen a nuestros oídos. No trague entero todo lo que escuchen en Facebook, enseñanzas por YouTube, no las trague entero. No trague entero todo lo que le prediquen en la radio. No trague entero todo lo que le prediquen en la televisión. Debe cuidarse. Nosotros debemos cuidar nuestro oído. Nuestra relación con Dios es muy importante y es primordial, porque nuestra relación con Dios debe ser tal que nosotros podamos reconocer una buena palabra, que nosotros podamos reconocer una enseñanza bien trazada, una enseñanza bíblica. Tenemos el deber y la necesidad de reconocer las verdaderas y las buenas enseñanzas de la palabra de Dios. Y como conclusión, 2 Timoteo 4, del 1 al 15, ¿cómo se identifican los falsos maestros? Tengo varias respuestas. Esa es mi conclusión, usted va a escribir su propia conclusión. Pero mi conclusión es que un falso maestro se conoce por su conducta, mal testimonio, su conducta, el orgullo, la avaricia, amor al dinero, el pecado en el que viven profesando ser cristianos. Y si son predicadores, por el contenido de su mensaje. Aparentemente su mensaje es bíblico, pero sin la verdad de Dios. Usan la Biblia para apoyar una idea, pero no va la verdad de Dios por ahí. Hablan de la Biblia, pero nunca la interpretan correctamente. Vamos a estar en pie, vamos a orar porque creo que tenemos un compromiso como iglesia delante del Señor. Pablo le encomendó unas tareas a Tito, pero al haberla escuchado ahora nosotros estamos comprometidos. Y el primer compromiso es, primero, a cumplir con el perfil del carácter de un cristiano que Dios desea. Nuestra conducta, nuestra fe, nuestro testimonio. Y segundo, a no dejarnos trastornar con esos mensajes, a cuidarnos, a tener cuidado de que no volteen nuestra casa patas para arriba, a saber diferenciar entre una falsa enseñanza y una verdadera enseñanza. Tenemos muchos compromisos
y basado a ello vamos a orar al Dios de los cielos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Glorificamos y honramos tu santo nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, y nos has mostrado ese amor y esa misericordia en esta mañana a través de la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, por esta voz de alerta, por esta voz que tú nos dices a nosotros que tengamos cuidado, Señor. Cuidado de los falsos maestros, porque hay muchos en este mundo, hay muchos en las iglesias, inclusive muchos pueden ser hasta amigos de nosotros que están en el engaño. Queremos, Padre, rogarte que como iglesia, como cristianos, podamos proteger nuestro corazón, nuestra fe, por la salud espiritual de nuestra fe, a atender a la enseñanza tuya de tu palabra, a escuchar una verdadera enseñanza trazada con seriedad, y que se hable tus principios y tu palabra bíblica. Tenemos también el deber y la tarea de defender el verdadero evangelio, defender el evangelio de Jesucristo, sin añadiduras, sin añadirle cosas a nuestra fe, porque solo tu palabra para nosotros es suficiente para vivir. Queremos darte gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, muchas gracias por escucharme. Dios nos bendiga grandemente. Muy bien, hermano, damos gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Y bueno, ahora vamos a adorar al Señor, pero antes quiero compartir una acción de gracia pequeñita. Doy gracias al Señor hoy porque un día como hoy reconocí en mi vida que necesitaba de Dios. Y hace 36 años, en eso estaba cumpliendo 22 años. Y hoy doy gracias al Señor porque el Señor me ha permitido estar esos 36 años aquí en mi iglesia donde conocí al Señor. Y hoy cumplo también 58 años, por eso doy gracias al Señor. Gracias a Dios por la vida de nuestra hermana. Amén. Dios le bendiga mucho más. Bien, vamos a cantar, a seguir proclamando que tenemos libertad en Cristo, libertad de la condenación del pecado. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. De su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado.
Amado Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias. Gracias por lo compartido, Señor, en esta mañana. Gracias, Jesús, porque nos permitiste sentir tu presencia, Señor. Sabemos que tú estuviste con nosotros y seguirás, Señor. Te pido que seas tú con cada uno de mis hermanos al lugar donde ellos se dirigen, Señor, y que sea una semana de bendición, Jesús, en sus labores, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea bajo la unción tuya, oh Dios. Bendito y alabado es tu santo nombre, Señor. Hermanos, el Señor les bendiga, no olvidando compartir el tiempo de comunión con sus hermanos y los amigos que en la mañana de hoy se encuentran.